Hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por el privilegio, el gozo de poder reunirnos en día de santa convocación. Les recordamos, por favor, una vez más, que su teléfono debe estar apagado o en silencio. Vamos a estar en Primera de Pedro. Hemos comenzado una serie de predicaciones en las cartas de Pedro. Comenzamos con la primera carta y todavía estamos en el capítulo 1. El domingo pasado dimos lectura solamente a los primeros 2 versículos. Hoy tomaremos la lectura desde el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 12. Vamos a encomendarnos como siempre a nuestro buen Dios, a dar gracias por su amor y su misericordia, que nos ayuda a poder entender, a discernir su palabra, que podamos tomar con seriedad el mandamiento, la ordenanza de no ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias, Padre, en esta tarde, en este día, por el privilegio de poder ser convocados en día de santa convocación. Reconocemos que la semana tiene 7 días y que hay 6 días para laborar, para realizar aquellas tareas del diario vivir cotidianas, que tampoco no son excusa para no orar, para no leer la Escritura, para no compartirla, pues sabemos que en el famoso Shema allí mandaste, destacaste, nos instruiste de que debíamos compartir tu bendita palabra en todo tiempo. Pero hay un día especial, un día que tomaba de antemano la obra gloriosa de Jesucristo, el reposo, el descanso, y que ese día fue separado, porque solo en Cristo podríamos hallar reconciliación, podríamos estar en paz para con Dios, podríamos pasar a hacer y a tener y a estar en ese momento, en ese espacio donde la Escritura dice en Hebreos capítulo 4 que los que han creído han entrado en el verdadero reposo. Ayúdenos, oh Dios, a poder descansar en la obra de su Hijo, a poder reconocer que no hay una bendición mayor que podamos recibir, una gracia mayor, que haber sido renacidos, alcanzados por ese glorioso plan que usted trazó desde antes de la fundación del mundo, que tendría como medio para lograr aquel propósito, aquel cordero inmolado, y que podamos hoy dar gracias por estar en Cristo es una bendición. Mientras leemos su palabra, oh Dios, permítanos ver la obra de Cristo, ver esa gracia inmerecida, entender, Señor, dónde nos encontramos, quiénes éramos, y con ella, Padre Santo, la ordenanza, el mandamiento, la instrucción de vivir ahora no de acuerdo a aquellas pasiones y malos deseos que heredamos de nuestros padres, aquella condición caída en la que estábamos muertos, sino que habiendo sido resucitados podamos levantarnos a esa nueva vida. Que su palabra edifique a su pueblo mientras también oramos para que ella salve a los perdidos, aquellos que conforme a ese plan han de responder en arrepentimiento y fe ante el único mediador entre Dios y los hombres. Que a Jesucristo sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Él en quien oramos y damos gracias. Amén. Vamos a pasar a leer la bendita palabra del Señor y estamos ubicados en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a iniciar la lectura en el versículo 3, el cual lee de la manera siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Comenzamos el domingo pasado nuestra exposición en Primera de Pedro y pusimos en esa primera predicación un poco del contexto. Es el apóstol Pedro, lleva su autoría, enmarca la carta, Primera de Pedro. Le escribe claramente a los que están en la dispersión, versículo 1, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Las circunstancias eran de peregrinaje, de situaciones difíciles, persecución, producto de aquel año 63, pero precisamente el año crucial sería el 64. Los cristianos serían perseguidos porque serían culpados del gran incendio de Roma. Muchos de ellos emigrarían a otros lugares. En medio de esa persecución, en medio de ese peregrinaje, en medio de situaciones difíciles, donde la fe es puesta a prueba, donde quisiéramos ver a Dios tal vez actuando o deteniendo las circunstancias para nosotros según como lo entendemos, actuando a nuestro favor. Sin embargo, aún en medio de sus dificultades, en medio de su salida de buscar un nuevo lugar donde vivir, van a ser recordados de la gracia que Dios ha tenido para con ellos al haber sido elegidos, como se establece en el versículo 2, en Cristo. Elegidos en el Padre, elegidos para la santificación por el Espíritu y elegidos ya para ser llamados a la obediencia y para ser perdonados, rociados con la sangre de Jesucristo. Esta carta, en términos generales, es una carta donde el creyente, tanto los destinatarios como nosotros hoy, somos retados, somos llamados por Dios a vivir a Cristo, no en pese a las circunstancias en las que nos encontremos. Somos muy dados a tratar de poner excusa y a querer presentar nuestro estado actual como un impedimento, como algo que nos limita o que no nos lleva a poder vivir como quisiéramos vivir. En Primera de Pedro eso cae al suelo. Están viviendo momentos difíciles, pero fueron profetizados y se les dijo que esos momentos vendrían. Y quien les habla, Pedro, como el Espíritu de Dios por medio de Pedro, no suaviza las circunstancias para decirle, bueno, entiendo que en medio de esta situación no puedan necesariamente entregarse por completo. No, son llamados a entregarse
por completo. Si habían sido renacidos a una vida nueva, se debía poder ver esa vida nueva en todo lo que hacían, a pesar de que eso pudiese añadir dificultades a su peregrinaje. En ocasiones queremos ver cómo podríamos cambiar o suavizar nuestro estilo de vida, nuestras creencias para no tener conflicto. Pero esta carta nos dice que si por razón de nuestra fe somos llamados a padecer, entonces debemos verlo como una bienaventuranza. Vamos versículo a versículo. El versículo 3 que leímos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, inicia mostrando que Dios debe ser ¿qué? Alabado. Es una expresión de adoración. Bendito. ¿Bendito quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado vimos el marco trinitario o ese concepto soteriológico de salvación donde las tres personas de la deidad están envueltas en el versículo 2. Fuimos elegidos en Dios Padre para ser santificados en Dios Espíritu Santo, para la obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, en el versículo 3 están las tres personas, en el versículo 2, de Primera de Pedro están las tres personas de la deidad. Pero no sé si se percató que en la lectura que hemos dado del versículo 3 al versículo 12, también vuelven a aparecer el concepto trinitario. Inicia con una bendición hacia Dios Padre, se separa y se muestra que Dios el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Y finalmente se nos dice que esta gracia nos es comunicada o fue profetizada y comunicada por medio de Dios Espíritu Santo. Así que debemos adorar al Padre porque haya destinado, nos haya permitido ser parte de esta gracia, que la habla como una gracia destinada en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada. Cuando uno destina algo, está señalando que una bendición, que una riqueza, algo se dirige hacia una persona específico. Ellos habían sido depositarios por Dios, porque Dios en su misericordia los había señalado para la gracia de la salvación. Así que debían en sus vidas comenzar a dar gracias a Dios por haber dado a su Hijo Jesucristo. Aunque no leímos el capítulo 1 completo, ni hemos leído toda la carta, dentro de la carta se observa, se nota, se muestra, se enfatiza que no podíamos haber llegado a ser salvos o que esta gracia no hubiese llegado a nosotros sin haber sido rescatados. Y sin haber sido rescatados por medio de un cordero que en el capítulo 1, versículo 18 al 20, fue separado, destinado para darse en propiciación por aquellos que Dios eligió en Cristo. ¿Es la bendición algo que solo podemos hacer o que se circunscribe a nuestra boca? Nuestra bendición a Dios por la gracia conferida para con nosotros en Cristo es algo que se limita a un culto, a un amén, a un gloria a Dios, a un aleluya. En Primera de Pedro, la bendición y la gracia hacia Dios por la obra que Él ha hecho por nosotros en Cristo y que nos ha dado a comunicar por medio del Espíritu Santo debe transformar cada área de nuestra vida. De otra forma es como Efesios. Fuimos salvos para alabanza de la gloria de su nombre. Nuestra vida, no solo palabras, nuestra vida debe ser una vida de gratitud, una vida
de adoración a Dios. Es Romanos 12:1, donde dice que nuestro culto racional debe ser el que ahora nosotros ¿qué? Nos entregamos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No entregamos un animal. Ya Dios ha ofrecido el cordero inmolado por nuestras vidas. Pero nuestras vidas deben ser un altar a Dios de agradecimiento. Bendito ese Dios, que también es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y bendito, ¿por qué? Da la razón. Por su grande misericordia. No solo dice que Dios tuvo misericordia, dice que tuvo una misericordia grande. De hecho, la misericordia más grande que Dios puede tener sobre una persona es la salvación. Durante la vida de Jesucristo y su ministerio terrenal, Él tuvo diferentes momentos que llevó a cabo señales y prodigios y que tuvo misericordia de personas sin que esa misericordia implicara salvación. Por eso se distingue esa manifestación de la gracia común, de Dios proveer y de aún actuar a favor de alguien que no lo merece. Todo acto de Dios siempre será inmerecido. Siempre. Porque lo único que merece un hombre rebelde y pecador es la muerte. Y aún los creyentes no damos la altura de la medida de la plenitud en Cristo. Entonces no podemos reclamar que lo que está sucediendo, que lo que pedimos debe ser de acuerdo a cómo vivimos. Si fuera de acuerdo a cómo vivimos, estaríamos fritos, en problemas. Han recibido la misericordia más grande, y la misericordia más grande, el acto más grande de la misericordia de Dios que un hombre puede recibir, lo dice cuál es. Es haber sido resucitados de los muertos. No sé si puede haber, el domingo pasado le dije que había muchos aspectos de esta carta que por alguna razón la mayoría de los comentaristas pasan por alto. Que Pedro tiene a Pablo en su mente. Sabe que hay un sinnúmero de conceptos teológicos que Dios le ha dado sabiduría a Pablo y que son difíciles, muchos de ellos de entender, los cuales los indoctos tuercen, dice, para su propia perdición. No solo está hablando de aspectos escatológicos, porque veremos, de hecho, en la lectura que dimos, ya se habla de un evento, y un evento que comienza a trazarse no como algo futuro, sino como algo que estaba por suceder y que era parte de los tiempos postreros. En el versículo 7 al final dice, y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué manifestación es esa? Observe que el mismo lenguaje, exactamente el mismo lenguaje, lo tiene ya usted en el versículo 13. No llegamos al 13, pero quiero poder mostrarle el punto. Cuando habla de que debemos ceñir nuestro entendimiento, debemos crecer en la comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, dice que debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál manifestación es esa? Ya veremos. Pero hay unas circunstancias que están viviendo los cristianos que inician con la persecución del año 64, culpados del gran incendio de Roma, y luego el conflicto que va a acrecentarse en el año 66 y que va a llevar a la guerra entre Roma y los judíos, que lleva a la destrucción del segundo templo. Nos hizo renacer. Entonces, si nos hizo renacer, estábamos ¿cómo? Muertos. Eso no es Efesios 2. Esa bienaventuranza con la que inicia el versículo 3 no es parte de Efesios capítulo 1, versículo 3, cuando habla
de esa bendición con la que fuimos por Dios enriquecidos, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales, tal como se nos recuerda que nuestra herencia está reservada en los cielos. ¿Casualidades? Fuimos renacidos. Fuimos renacidos implica que estábamos muertos. Y estábamos muertos y se define cómo era nuestra vida y por qué estábamos muertos. Ese estado de muerte se explica en Efesios 2, pero aquí se explica ya en el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 2 que vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire, que éramos hijos de ira como los demás, que vivíamos conforme a nuestras concupiscencias, a nuestros malos pensamientos. Teníamos ideas equivocadas de la vida, porque quisimos conocimiento y sabiduría sin Dios. Recuerdan que Dios puso en el huerto el árbol, aquel árbol que no debían comer de momento, pero aquel árbol que la serpiente le dijo que era codicioso para alcanzar ¿qué? Sabiduría, conocimiento. Pero cuidado, porque el libro de Santiago dice que hay una sabiduría sin Dios que es diabólica. Una sabiduría sin Dios que es carnal, que destruye, que aprisiona al hombre, que lo mantiene en esclavitud mientras él cree que es libre. Fuimos renacidos de esa vana manera de vivir y observe cómo se asocia esa vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres. ¿Está hablando solo de que vivían de esa manera por el mal testimonio que los padres le habían dado? Alguien podría verlo solo de esa forma, el versículo 18. Es que debemos cuidar el testimonio y la forma y manera en la que criamos a nuestros hijos, porque van a cumplir o van a repetir esos patrones. No está hablando de algo mucho más grande, porque cuando dice que la única manera de ser rescatados de ese estado no fue con una enseñanza, sino que para ser sacados del estado en el que estaban, Cristo tendría que morir. No había nada humano que se pudiera hacer, ni oro ni plata. No era conocimiento o una nueva educación lo que necesitaban. Necesitaban nacer de nuevo, entiéndalo. Su hijo necesita más que buen testimonio. Necesita que usted le hable de Dios, que le diga que los hombres somos llamados a arrepentirnos y a tornarnos a Dios porque nacemos con una naturaleza rebelde que se evidencia en nuestras acciones, que se evidencia en la manera en la que tratamos a nuestros padres. Somos rebeldes desde temprano. No requerían una enseñanza meramente ética. El pecador está muerto y no existe reforma que se pueda dar en él hasta que nazca de nuevo. Yo no sé si ustedes lo pueden entender. Donde no hay salvación, cualquier otra cosa que se haga va a ser temporal. Su efecto va a ser mínimo y casi siempre va a estar ligado a el momento, la sensación, la emoción, estímulo tras estímulo. Cuando Dios hace la obra, esa obra permanece. Ese ser humano que vivía contrario a Dios solo puede vivir de una manera diferente si Dios lo vuelve a la vida.
Entonces, le tememos a la muerte física, pero a mí no me parece ver una cultura que entiende que le debería temer a la muerte espiritual. Vivimos aterrados a la muerte. De hecho, usted lo puede ver. Somos una de las generaciones que no pueden envejecer. Envejecer parece que es un tipo de maldición, que hay que ver cómo refrenamos la vejez. Hay que tapar las arrugas, hay que colorearse el pelo, a todo debe ser cambiado, que no me vea de la edad que tengo. Ya lo ve que puede ser una pregunta que cree molestia solo preguntarle a alguien qué edad tiene. ¿Cuál es el problema en poder decir yo tengo 52 años, cumplo 53 ahora en septiembre? ¿Cuál es el problema en decir nuestra edad? Pero no podemos decir nuestra edad. Vivimos solo por lo superficial. Le tenemos miedo a la muerte. No le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Si de verdad le temiéramos miedo a la muerte, vendríamos arrepentidos a Cristo. A lo que le tememos es algo muy diferente. Porque si entendiéramos que luego de la muerte, Hebreos 9:27, está dispuesto por Dios que todo hombre nazca y muere y dé cuentas a Dios, entonces deberíamos estar cuidándonos porque un día vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Usted puede engañar a todo el mundo. Pero dice la Escritura que ante el juicio del gran trono blanco los libros serán abiertos. Dios no es que necesite un libro, es para que entendamos que no hay detalles que se olvidan, que todo está escrito. Entonces vivíamos impíamente. ¿Qué hicieron estos para merecer la vida? Aquí no dice que hayan hecho nada. Aquí dice que Dios tenía una gracia destinada hacia los elegidos, primera de Pedro 1:2, que serían salvos por medio del Cordero ya escogido, predestinado antes de la fundación del mundo. Vaya viendo ahora la comparación. Si el hombre en su estado natural no puede reflejar otra cosa que su condición caída, entonces el hombre que ha nacido de nuevo ¿no debería llevar en sí el sello y la marca de Dios? El punto que Pedro va a ir desarrollando es que si esa antigua manera de vivir, de la que fuimos librados, era como consecuencia de nuestra naturaleza caída, entonces los creyentes ya no tienen excusa, pues han sido renacidos, han vuelto a la vida y ahora llevan ¿qué? En sí, Pedro dirá en la segunda de Pedro, una naturaleza que divina, no porque son pequeños dioses, sino porque la obra de Dios debe poder verse. Dios ha plantado su espíritu en nosotros. Hemos sido renacidos para una esperanza viva. No solamente, escuche, fuimos salvos por medio de una misericordia grande, sino que ahora se nos dice que hemos sido renacidos por una esperanza viva. ¿Por qué una esperanza viva? ¿Una esperanza viva en qué o en quién? ¿Es en quién? Porque nacimos por medio de la obra de ¿quién? De Jesucristo. Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué coloca la resurrección en este momento? Porque precisamente eso es lo que ocurre en la salvación. Somos resucitados a una vida nueva.
Y fuimos resucitados para una herencia. No solo en esa gracia destinada, fuimos renacidos, vueltos a la vida, por medio de un acto que Dios llevó a cabo bajo la obra de Jesucristo y la comunicación efectiva de su amado Espíritu Santo, sino que somos ahora beneficiarios de lo que Cristo alcanzó por nosotros al triunfar sobre todo principado y potestad en la cruz. En el proceso o en la situación en que se encontraban los destinatarios, muchos de ellos habrían perdido muchas cosas. Cuando una familia por alguna razón se ve en la premura, abruptamente tiene que moverse, no necesariamente tiene el tiempo de poder vender todo lo que tiene o venderlo a un precio justo. Hay que salir. Y podría usted haber estado trabajando por mucho tiempo para tener lo poco o lo mucho que tenía. Y de la noche a la mañana una circunstancia llegar y perderlo todo como Job. Y parecer que no tenemos nada. Que solo somos peregrinos y extranjeros. Pero se les recuerda que ellos eran herederos. Y que la herencia que Dios ha colocado o les ha otorgado a los elegidos es una herencia que, conforme se describe en el versículo 4, es incorruptible. No se afecta por el tiempo, no se daña. Es incontaminada. Nada puede alterar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Es inmarcesible. El brillo, su esplendor, lo que Dios ha hecho por nosotros, las circunstancias de la vida no pueden cambiarlo. El problema es dónde está nuestra herencia. ¿Dónde está nuestra herencia? Jesús nos dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nos dijo que no podíamos servir al Dios Mamón y al único Dios vivo y verdadero, porque amaríamos a uno y mientras amamos a uno aborreceríamos al otro. Habían recibido una herencia, lo que ellos eran y lo que Dios les había otorgado en Cristo. Nada ni nadie se los podía quitar. Ni Roma, nada. Nada. Es tan seguro lo que Dios había hecho por ellos que mira el versículo 5. Nos hizo renacer, número 1, para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una herencia. Nos hizo renacer para alcanzar la salvación. ¿Cómo? Siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe no es solo algo que creímos por la gracia de Dios. Es algo en lo que permanecemos y a lo que pertenecemos, porque esa fe habla de Cristo y ahora estamos en Él. Tenemos una nueva naturaleza. Somos obra de Dios, le pertenecemos a Dios. Así que la realidad de lo que Dios ha hecho por ellos va más allá de lo que ellos podían comprender.
Dios le está diciendo, ustedes no entienden, pero ustedes son guardados. No son guardados por sus propias fuerzas. Son guardados por el poder de Dios. Por Dios. Para alcanzar la salvación. En Pedro va a ver que la salvación comprende algo del pasado, algo del presente y también del futuro. Cuando se habla de la salvación en este mismo capítulo, si lee luego con calma, va a ver que es una salvación que fue profetizada y que forma también parte del pasado, no solo porque fue profetizada para ocurrir en los tiempos postreros o venideros, sino porque fue una gracia destinada, donde se llevó a cabo el soberano plan de salvación. En la eternidad, pero en la eternidad con relación al hombre previo a la creación del hombre. Pero luego se habla de la salvación como el momento en el que Dios nos trae a la vida. Dice este mismo capítulo, más adelante llegaremos a él, que fuimos renacidos, versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. En otras palabras, está haciendo una comparación en cómo nacimos en nuestro estado carnal, heredado por nuestros padres, y la nueva naturaleza que ahora poseemos por causa de la obra que Dios ha hecho. Y dice que eso se dio renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque en la salvación hay dos cosas que siempre están y actúan en conjunto: la proclamación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en el corazón. Así como una verdadera salvación también lleva dos obras conjuntas, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Fueron renacidos. Así que hay una salvación que se traza a la eternidad, antes de la creación al pasado, aún fue profetizada para ser manifestada en el tiempo de la aparición del Mesías. Pero ahora habla de una salvación en la que acaban de nacer. Una salvación en el presente, algo que ha ocurrido en sus vidas. Algo que ha cambiado su manera de ver, su manera de actuar. Pero también vamos a ver que habla de una salvación que debe ser comprendida y que debemos crecer en esa salvación y en algo que debemos continuar esperando hacia un futuro. Pedro tiene esa particularidad de presentar la salvación como algo en el pasado que nos ha afectado en el presente y que continúa obrando en el futuro. Porque somos guardados por el mismo poder con el cual fuimos resucitados. Sin embargo, mientras esos primeros 3 versículos son gloriosos y sumamente profundos, Pedro ahora les dice, reconozco y sé que están viviendo un tiempo difícil y de aflicción, en lo cual vosotros os alegráis, versículo 6, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjese la importancia de conocer la doctrina, de afirmarnos en la doctrina, de entender la Escritura. Pedro no inicia con la tribulación en la que se encuentran. Pedro inicia mostrando la obra gloriosa que Dios ha hecho por nosotros en Cristo.
Porque cuando tenemos una comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, que no merecíamos, que nunca hubiéramos podido alcanzar. No había oro ni plata para rescatarnos. Solo podíamos ser rescatados por la sangre de Cristo. Entonces, cuando entendemos lo que merecíamos, lo que éramos y lo que somos, nuestro presente se reduce. Por eso Pablo puede decir, las aflicciones del tiempo presente no me limitan. Todo lo contrario. Veo un peso glorioso de gloria que ha de manifestarse en nosotros los santos. Es más, dice, esta leve tribulación momentánea. Es lo mismo que Pedro está diciendo. Cualquier situación que usted esté viviendo hoy, la que sea, es momentánea. Por eso el dicho del campesino pueblerino, en la sabiduría proverbial, es: no hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que la resista. El problema es que cuando estamos en crisis, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en modo desesperanza, no vemos lo que Dios ha hecho. Pedro primero les habla de lo que Dios ha hecho, para ahora traerlos a su presente y decirle: yo sé lo que están pasando, porque Pedro también lo estaba viviendo. De hecho, esta es una carta que nos recuerda, porque nosotros somos muy dados en nuestra humanidad a querer siempre colocar nuestra circunstancia o nuestra vida como algo para que nos cojan pena. Es que, pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no tiene idea del infierno en el que yo vivo. En el último capítulo, adelanto, miren lo que Pedro les va a decir ya finalizando la carta. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 9. Voy a iniciar en el 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y quién es el que está? ¿Cuál es la presa favorita del adversario? Hombres sin conocimiento de la Escritura. Hombres que no ciñen su mente con la Escritura. Hombres que su realidad presente parece que es lo que determina su futuro. Hombres que no entienden la obra que Dios ha hecho en Cristo, si la ha hecho. Mira lo que dice que debemos hacer en el versículo 9. Ya llegaremos, estoy adelantando un poco. Es que no se puede interpretar ninguna carta solo leyendo unos pasajes. Forman parte de un todo. Si usted está escuchando una explicación de un pasaje y ese pasaje no se ve dentro del todo, quien lo estudió no hizo un buen estudio. Al cual resistid firmes en la fe. ¿En qué fe? ¿En qué fe? En la fe de que Dios destinó una gracia a nosotros. En que Dios nos hizo renacer en Cristo. En que Él nos dio una herencia que nada ni nadie nos puede quitar. En que no se trata de nuestra fuerza, es que Dios nos guarda en su poder. Pero donde no hay conocimiento de la Escritura, cualquier cosa parece llevar a una persona o familia al caos. Al cual resistir firmes en la fe sabiendo, escuche, sabiendo es entendiendo, conociendo. ¿Qué era lo que debían tener en mente? Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que usted, por lo general, busca oración para una oración suya, para usted, para su familia.
Es que usted no sabe, pastor, lo que yo estoy viviendo. Yo creo que lo que usted no sabe y lo que usted debería saber es lo que Dios ha hecho por usted en Cristo. El enfoque de Pedro en el capítulo 1 no es tratar de investigar, no es tratar de indagar en las aflicciones que pueda estar viviendo cada creyente, sino en decirle a los creyentes que independientemente de las circunstancias que estaban viviendo, tenían razones para alabar a Dios en medio de la aflicción. Eso es lo que les está diciendo. En vez de estarte quejando, deberías dar gracias. Porque deberías estar muerto y Dios te ha hecho renacer. No mereces nada y se te ha dado una herencia incorruptible. No tienes las fuerzas para permanecer, pero Dios te guarda en su poder. Pero no. Porque el que no crece vive conforme a los deseos carnales y a sus pensamientos carnales. Y Pedro le dice, cuidado, todos los creyentes en todo el mundo están pasando aflicción. ¿Sabes cuándo va a cambiar tu vida? Cuando dejes de estar quejándote por tu situación y comiences a darle a pedir. En vez de pedir por tu vida, a pedir por la vida de otros. Cuando dejemos ese orgullo, ese egocentrismo de que todo tiene que ver con nosotros. Le digamos, Dios, yo tengo muchas razones para darte gracias y para bendecirte y para alabarte. Yo clamo a ti por aquellos que no entienden esa realidad, que viven sumidos en una depresión, en un estado desesperanzados cuando nosotros hemos recibido una esperanza viva. ¿Y por qué es una esperanza viva? Porque nuestro Dios no está muerto. No es una religión muerta, no es filosofía. Estamos unidos a Cristo. Le dijo, destruid este cuerpo y en 3 días lo levanto. Ellos no lo creían, pero aún así quisieron asegurar su tumba. Este palabrero dijo que en 3 días se levantaría. ¿Y saben qué? No era un palabrero. Los guardas o los guardias que estaban custodiando el cuerpo de Cristo vieron no la roca moverse. La palabra en griego significa haber sido traspuesta. O sea, la piedra que debió haber sido rodada por varios hombres se levantó y cayó en otro lugar. Vieron una luz más clara que la del día. Seres angelicales. Todo un espectáculo glorioso, porque lo que Cristo había dicho era una realidad. Por eso en el Nuevo Testamento o en la predicación del libro de los Hechos, la resurrección es la señal que valida, que confirma que Jesucristo es quien Él dijo que era. Un mago podría llevar a cabo cualquier hazaña, pero resucitarse a sí mismo. Tenían razones para alegrarse. Fíjese que en lo cual vosotros os alegráis es exactamente como iniciamos en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo que no estaban pasando por situaciones. Mire lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo. Hermanos, si comparamos lo que Dios nos ha dado en Cristo, que no es una salvación temporera, es una salvación eterna. ¿Cómo podemos comparar un estado eterno con algunos años de aflicción aquí en la tierra? ¿Hay alguna comparación? Ninguna.
Noten que Pedro no está garantizando ni les está diciendo que pueden usar su fe para cancelar y cambiar sus circunstancias. Noten que las palabrerías que uno suele escuchar en muchos lugares llamados iglesias, de que lo que debes ahora en el nombre de Cristo cancelar, ata, paraliza esa circunstancia, yo la declaro, esa maldición yo la echo fuera. Todo ese rollo y palabrería que usted escucha no está en la Escritura. Pedro les dice, ahí donde están, alaben a Dios. De hecho, nuestras vidas cambiarían si en medio de nuestras circunstancias comenzáramos a glorificar a Dios. Porque siempre tenemos que ver la piedra como algo malo. El día que podamos pararnos encima de la piedra y decir, en el nombre de Cristo aquí estoy, voy a glorificar a mi Dios. Entonces, el diablo tiene que callarse su boca. Pero mientras seamos una iglesia que lo único que se queja es por circunstancias que son pasajeras, porque todo de este lado de la historia, todo es pasajero. Oh, yo sé, pastor, nadie quiere vivir en aflicción. ¿Quién quiere vivir en circunstancias difíciles, en enfermedad, en lo que sea? Pero es pasajero. No dice que debemos glorificar las aflicciones tampoco. Mira el versículo 6. Aunque ahora por un tiempo sí es necesario. Y ese sí es necesario es muy importante en Pedro. Porque en Pedro se va claramente, y lo vamos a ver, observar, vamos a poder notar que las aflicciones que debería estar pasando un creyente deben ser aflicciones que corresponden a la realidad de su presente en Cristo. No de malas decisiones, no de pecado, no de vivir fuera de la voluntad de Dios y luego venir al culto para que el pastor haga una oración y cambie mi estado. Eso es lo que se vive en la mayoría de las iglesias. Personas que quieran vivir desconectadas, ajenas de la vida de Dios. Y luego vienen con su llanto, su lloriqueo, su moqueo al altar. Pastor, ayúdeme, haga una oración. ¿Por qué mejor no te arrepientes? ¿Por qué no comienzas diciéndole a Dios, sabes Dios, estoy en esta circunstancia por desobediente? Yo he escuchado el evangelio, pero me entra por aquí, me sale por acá. Me he cuestionado si soy creyente. Pero no nos arrepentimos. Queremos que podemos en nuestra, no sé, venderle a Dios una imagen de alguien que le coja pena. Esa pena que vende muy bien en este mundo. Si alguien parece sacar partido en este mundo, son los que se venden y se cantan con lloriqueos. La víctima. ¿Por qué mejor no vamos a Dios y le decimos, Señor, mire, yo estoy en estas circunstancias por desobediente? Me dijiste que me casara con un hombre, una mujer creyente y no me importó. El primero que vi de ese me enamoré. ¿Por qué no le dices a Dios, estoy en un problema económico porque esa camioneta, esa casa no la podía pagar? Pero como yo tengo que presumir, como yo tengo que demostrar que yo puedo, como yo puedo tener la casa que tiene el vecino, yo quería una casa como la de él. Ahora no sé ni cómo la voy a pagar. Véndela y vete a una hamaca o compra una caseta de campaña para que sea feliz. Nuestra vida cristiana tiene que cambiar. A Dios no podemos venderle historias y cuentos y hacernos las víctimas. No somos víctimas, somos agresores, somos rebeldes. Y la Biblia dice que Dios obra en un corazón que llega y le dice a Dios, ese hombre rebelde, ese hombre soy yo. Ese cabezón soy yo. Pero cuando empezó, no, que nadie sabe. Es que usted no sabe dónde yo vengo, mi familia. Siempre hay que echarle la culpa a alguien. Tome responsabilidad de lo que le corresponde. Porque es a lo que Dios le va a llamar cuenta. Lo demás, aprenda a confiar y a descansar en Dios.
Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Dónde se evidencia lo que creemos? Cuando hablamos. Pastor, yo me he leído algunos libritos de las doctrinas de la gracia. Si usted supiera, hasta el de usted me leí. La fe es probada, es puesta a prueba. Se evidencia en quién está puesta. No cuando las cosas están bien. Yo recuerdo aquella alabanza, se cantaba en casi todas las iglesias, pero más iglesias pentecostales o carismáticas. Y decía algo así, no es que vaya a cantar, decía, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida ya no hay problema, qué cosa buena. Pero si le alabas dentro del quebranto, el Espíritu Santo se glorifica dentro de ti. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo más o menos marcha, cuando todo parece estar bien. Pero hay una adoración sublime que se muestra, que se evidencia, cuando todas las circunstancias podrían llevarte a volverte atrás. Y pones tu confianza únicamente en quien siempre debe estar, en Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué dice que la fe es mucho más preciosa? Porque esta fe es el resultado de haber sido renacido, es el resultado de lo que Dios ha hecho, no es una fe humana. No se puede comprar. Es por medio de la fe en Cristo que nuestras almas fueron salvas. Lo dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Fuimos salvos por una obra, una gracia que Dios destinó por medio del Cordero inmolado hacia los elegidos. Pero ¿cómo recibimos esa gracia? Por medio de la fe. Eso no es Efesios 2:8 en adelante. Que muchas similitudes entre Pedro y Pablo. Es que no hay tal cosa como Pedro y Pablo. El autor de la Biblia es el mismo Dios. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire qué maravillosa es esta salvación. Que Pedro había visto a Cristo. Pedro mismo le había dicho que no muriera. ¿Recuerdan? En el mismo día que Pedro va a hacer aquella afirmación que Jesús mismo le dice, Pedro, esto no te lo enseñó, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una vez Pedro hace esa afirmación, Jesús le dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Y Pedro le va a reconvenir, lo va a llamar aparte y le va a decir, hoy tal cosa no te pase. Si en Jerusalén te espera la muerte, el camino no debe ser Jerusalén. Aquel Pedro que había visto tantas cosas, reconoce que muchos de estos hermanos en Cristo los sostenía una fe en algo que no habían visto. Pedro tenía múltiples escenas de ver a Jesucristo haciendo milagros. Pero mire lo que les dice a estos como nosotros. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, no solo le aman, creen en Él y ustedes no lo han visto. Os alegráis. Fíjese que es una carta que describe un pueblo en persecución, un pueblo que sale en situaciones difíciles, pero lejos de caracterizarse la carta o comenzar hablando del dolor que ellos pueden estar pasando, las situaciones. Desde que iniciamos el versículo 3 deben darle gracias a Dios.
deben alabar a Dios. Mire ahora dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Nos gozamos realmente en Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo? Dice que esa fe va a ser puesta a prueba, pero que es por medio de esa fe que nuestras almas, nuestra vida fueron salvas. Versículo 9. Le dice, ustedes no habrán visto, y ahora termino, no habrán visto a Cristo. Muchos de ellos no lo habrían visto. Pero les dice, ustedes no están creyendo en algo que nosotros le hemos contado. El versículo 10 al 12 va a decir, esto es una fe histórica que fue profetizada, que fue anunciada. Ustedes no le han creído a un grupo de personas que alegan haber visto al Mesías. Ustedes han creído un evangelio que Dios profetizó, anunció por medio de diferentes hombres que indagaron y que diligentemente procuraron entender en quién, cuándo se cumplirían esas profecías. Y Pedro les dice, y ustedes han vivido en la gracia de vivir en el tiempo en el que aquello que fue profetizado, que habría de tener un cumplimiento en el Mesías, ustedes están viviendo ese tiempo. Y no solamente están viviendo ese tiempo, por la gracia de Dios, Dios ha revelado la obra de su amado Hijo en vuestros corazones. Sin embargo, a aquellos que profetizaron en el versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Pedro le está escribiendo a sus destinatarios, pero también nos escribe a nosotros, para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a terminar. Pedro le está escribiendo a sus hermanos cerca del año 64, o en el mismo año 64. La situación era sumamente difícil. Y su salida principalmente era debida a su fe. No sabían qué le depararía el mañana en un sentido, dónde vivirían, dónde trabajarían, cómo adquirirían las cosas básicas de la vida, especialmente para aquellos que venían con sus familias y sus hijos. Pero Pedro no se centra en la dificultad por la que ellos están pasando. Porque ya vimos que en el capítulo 5 le dice, todos nuestros hermanos, de una forma u otra, están pasando la misma tribulación o dificultad. ¿En qué se centra Dios en medio de una hora de dificultad o de prueba? En dejarle saber al creyente, en recordarle al creyente la gratitud, la alabanza de vida a nuestro buen Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, independientemente del momento en el que estemos viviendo. Dios debía ser alabado porque los había elegido, porque los había santificado por su Espíritu, porque habían sido perdonados en la sangre de Jesucristo, porque Dios les había dado una esperanza viva por medio de Jesucristo, por el cual habían sido renacidos, donde tenían una herencia que es incorruptible, incontaminable e inmarcesible, y que donde está esa herencia y por quien se confirmó la herencia que es en Cristo, nadie jamás les podía arrebatar lo que Dios les había otorgado. Eso no es Romanos 8. Cuando Pablo dice que no hay situación, no hay ángeles, ni tribulación, ni angustia, no hay nada
que pueda separarnos del amor, de ese perdón, de esa justificación con la que hemos sido alcanzados en Cristo. Al punto les dice, sé que algunos de ustedes no creen tener la fuerza, pero le dice, hermanos, no se trata de sus fuerzas. Nunca se ha tratado de nuestra fuerza. Es Dios quien nos sostiene. Es Dios quien nos sostiene. El que comenzó la buena obra, porque Él la destinó y la profetizó. El que nos ha dado a conocer el misterio de Cristo. El que nos santificó por medio del Espíritu. Ese mismo nos sostiene por su Espíritu. Entonces, ¿qué debían hacer? En medio de su prueba, en medio de su situación, alabar a Dios. Vivir para la gloria de Dios. Dar testimonio de Dios en medio de sus circunstancias. Porque lo que ellos habían recibido era tan glorioso que había sido comunicado por santos hombres a través de muchos años. Pero ellos eran los destinatarios de aquella gracia destinada, con la que fueron alcanzados no con plata, no con oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Si Dios lo permite, el próximo domingo ahora vamos a ver cómo del versículo 3 en adelante Pedro les va a decir que ahora su mente, su entendimiento, debe ser transformado por medio de ese conocimiento comunicado. Es Efesios 3. Ahora Pablo en Efesios 3, luego de haber hablado de la elección, de cómo fueron renacidos, su segunda oración es que ilumina el entendimiento de los hermanos en Éfeso para que ellos puedan comprender la grandeza de tu amor. Ahora Pedro les va a decir, necesitan crecer, necesitan ceñirse, apropiarse de lo que Dios ha hecho por ustedes en Cristo. Porque las pruebas no necesariamente van a terminar, pero Dios nos llama y nos va a pedir cuenta por cómo nosotros respondemos y vivimos en medio de esas pruebas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias por su bendita palabra. Damos gracias por cartas como esta, Señor, que nos ubican en momentos donde somos dados a mirar nuestras vidas, nuestras situaciones, a quejarnos porque lo que no tenemos, por una situación económica, por una enfermedad, por cualquier cosa. Pero nos quejamos cuando no tenemos y nos quejamos también cuando tenemos, porque no tenemos todo lo que quisiéramos. Ayúdanos, oh Dios, a entender que no hay un don, que no hay un regalo más maravilloso que la gracia mayor, que el más grande acto de misericordia se nos ha dado a aquellos que no pudiendo ser rescatados por ningún medio humano, fuimos señalados para ser rescatados en Cristo. No con algún presente humano, sino con su propia vida, dando su vida por nosotros, donde hemos recibido una nueva vida y con esa nueva vida una nueva naturaleza. Y donde esa nueva naturaleza debe poder demostrarse, evidenciarse en medio de nuestro diario. Ayúdenos, buen Dios, a poder entender y discernir su bendita palabra, a asirnos de ella, a vivir por ella,
a cambiar nuestros pensamientos por sus pensamientos y a dejar a un lado nuestras quejas y comenzar a glorificar el nombre de Dios. Y como estamos viendo glorificar el nombre de Dios, nuestra mayor adoración o nuestra verdadera adoración, nada tiene que ver con un cántico en un lugar específico. Tiene que ver con una disposición, con un rendirse, con un comenzar a reconocer que Dios está en todo. Que Romanos 8:28 claramente nos enseña que todas las cosas, no algunas, obran para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Ayúdenos, nuestro buen Dios, a poder glorificarle, a poder darle gracias, porque lo que ha hecho por cada uno de los que estamos aquí, que hemos sido renacidos, es algo que ni aun nuestros padres pudieron hacer por nosotros. Y si a ellos le tenemos un amor especial, ¿cuál amor por encima y mayor deberíamos tener por nuestro Padre Celestial? Perdone nuestras ofensas y nuestros pecados y nuestra insensatez, ignorancia y necedad. Todavía nuestros actos de rebeldía y de no entender. Pero qué bueno es saber, oh Dios, que aquellos que han sido renacidos, aquellos que aquel bendito evangelio les sería revelado, creemos que ese bendito evangelio continuará obrando en ellos, por ellos y para ellos, porque han sido hallados en Cristo. En ese bendito nombre, oh Dios, entonces damos gracias en todo y por todo. Amén. Amén.